de sol en la piel, sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones infernales. El manto iris tomó del suelo y alzó tanto su voz, que pueblos él despertó del sueño en un por ahora. Él antes sí un día vio el dedo del destino, que la aflicción tiene voz de ancianos y de niños, de rabia del labrador que rae el rastrojo en el camino. Sin ser carroña ve como el buitre ha de devorar lo vivo. Siglos de sol en la piel, comandante, llevo en mis genes, llevo el arado y llevo sembrado el dolor entre mis sienes. Oh, escríbeme en tu aventura. Fíjense, en esa misma semana, Ernesto Villegas le hace una entrevista a Teodoro Pekov y a García Ponce el mismo día. Ven ustedes a un García Ponce hablando de diálogo, que cómo no le vamos a aceptar al presidente que hable de diálogo y todo esto. Pero luego, cuando García Ponce interviene, nos encontramos con la misma situación de ahorita. Con nuestra posición siempre en favor del diálogo, en favor de que ellos nos reconozcan, porque eso es lo peor, es que ellos nunca nos han reconocido. Y la posición de un Teodoro Pekov hablando de, bueno, este país está 50-50, los mismos argumentos. Vamos a verlo, rueda. ¡Prepárense! La legitimidad se construye, así como se puede destruir, se construye. Nosotros tenemos una realidad, una evidencia, nos guste o no, a mí no me gusta para nada. Un país partido en dos mitades, terriblemente enfrentadas, peligrosamente enfrentadas, que se niegan el pan y el agua la una a la otra. Pero el gobierno está ubicado en la mitad que tiene mayores responsabilidades, porque tiene que conducir al país y tiene que conquistar, construir su legitimidad ante aquella parte del país que hoy lo considera ilegítimo. Y eso se hace con hechos. Eso no se hace simplemente con discursos. Bueno, yo soy un hombre abierto al diálogo. No, chico, el diálogo se construye en instancias concretas. Tiene que construirse una infraestructura para el diálogo. Se trata de actos que vayan poco a poco venciendo resistencias en aquella parte del país que por re o por fa, como se han desarrollado las cosas, está sumamente negada a reconocer esa legitimidad. Yo insisto mucho en el gobierno porque el gobierno es la variable principal de todo este juego, pero obviamente cualquiera que esté colocado en el campo opositor tiene también que preguntarse, bueno, y yo no tengo nada que hacer, yo no tengo nada que cambiar, yo no tengo nada que rectificar, y yo puedo mantener... no voy a salir al encuentro de un discurso conciliatorio. Fíjate que cuando yo escribo un editorial que comienzo preguntando, bueno, ¿qué hubiera sido preferible? ¿Que Chávez llegue botando candela, el mismo Chávez de siempre, o este Chávez que tiende una rama de olivo? Que entonces, si el presidente hace un gesto en el cual probablemente yo, como mucha gente, digo, bueno, vamos a ver cuánto le dura este estado de ánimo, pero debo o no salir al encuentro de eso para reconciliar el país. Debo o no asumir con criterio positivo eso y decir, caramba, ok, eso es correcto y vamos a... O debo, por el contrario, frente a eso salir con un camión de piedra. Eso es evidente, chicos, que uno tiene que actuar en el sentido de tratar de favorecer que se desarrolle y se afirme esa política. A mí me interesa, como venezolano, que esta confrontación dañina se atenúe y se elimine y volvamos a ser un país en el cual uno pueda ser opositor tranquilamente,
y el gobierno puede actuar Sin también. miedo a que te agregan en la calle, igual que la gente del gobierno. ¿No? No, que no te exactamente. caceroleen en un restaurante. Eso pasa, Ernesto, ya estamos terminando, pero déjame decirte esto como importante. Eso pasa porque el presidente termine de reconocer la legitimidad de la disidencia. Porque tú y yo, que tenemos el ciclo básico común en esta materia, sabemos muy bien cómo es la mentalidad revolucionaria. ¿Cómo es la mentalidad revolucionaria? El revolucionario se siente a sí mismo la encarnación de la verdad, la justicia y la historia. De manera que el que está contra él, el que lo adversa, no es que adversa un presidente, un político, no, adversa la verdad, la justicia y la historia, y por tanto es la contrarrevolución. Entonces, si tú actúas gobernando pensando que quien te adversa es la contrarrevolución, por supuesto, ¿cómo vas a sentarte a negociar con la contrarrevolución? Sobre todo si actúa como contrarrevolución. No, es que tú no puedes partir de que la disidencia y la crítica es la contrarrevolución. Claro, pero digamos, lo que se revela ahora que hubo un movimiento conspirativo frente a ese sector es difícil. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de otra cosa. ¿Cómo hizo el presidente para alienarse sectores que de entrada al comienzo estuvieron con él? ¿Cómo hizo para alienarse a la Iglesia Católica, a la clase media venezolana? ¿Cómo hizo para ir perdiendo respaldo en las Fuerzas Armadas? Con una actitud tal de intolerancia frente a la crítica legítima que fue lanzando a la gente hacia el otro lado. Si esto no se revisa, si no se revisa una conducta que condujo a un hombre que tenía niveles astronómicos de 80%, a niveles hoy que son todavía muy confortables, pero que son la mitad de lo que había. Esa postura de Teodoro Petkov desde la oposición, ¿eso es lo que espera el gobierno del otro lado, como respuesta a su invitación al diálogo? Bueno, mira, yo creo que tú recordarás, porque hicimos un programa sobre eso, cómo yo anoté que se había producido entre el mes de febrero y marzo un desplazamiento de la dirección de la oposición y que las riendas de la oposición habían sido asumidas por la gente más extremista, más irracional. Tú recuerdas que ese planteamiento se hizo aquí mismo en este programa, lo cual implicó un cambio de la política venezolana, porque a partir de ese momento esta dirección extremista, irracional de la oposición condujo prácticamente a que sectores de la oposición, de la llamada oposición, renunciaran realmente a la vía pacífica, democrática y constitucional de la solución de los problemas venezolanos. Yo en ese entonces llamé la atención sobre todo a los sectores de la oposición. Incluso señalé que en la Plaza Altamira eran arrojados a empujones líderes políticos, digamos de la escuela constitucionalista, que pretendían hablar a esa multitud enardecida. Fundamentalmente los dirigentes de los partidos políticos. Ajá, exactamente. Y eran empujados fuera del lugar de oradores. Eso evidentemente era un signo ya de lo que estaba por venir. Y yo hice un llamado entonces a la oposición a recapacitar para que fueran desalojados de los mandos de esta corriente política, quienes conducían evidentemente al país a una estrategia de violencia. Yo insisto en esto porque no debería repetirse esa circunstancia. Es decir, el camino está abierto. No hay ninguna opción proscrita, no hay ningún partido prohibido. De manera que el escenario venezolano para resolver nuestras contradicciones internas es la vía pacífica, democrática y electoral. Y en ese campo de respeto a la Constitución, de respeto a la vía democrática, constitucional y pacífica, todos podemos dialogar y todos podemos entendernos. Pero lo que no puede admitirse es que se asuma una estrategia de violencia, una estrategia que fuera del marco de la Constitución y fuera del marco pacífico. De manera que quien aquí tiene que tomar muy en cuenta esta circunstancia, esta experiencia, es aquellos sectores que permitieron que los extremistas, que los irracionales asumieran el mando de su partido o de su grupo político o de la oposición, que sigue privando en Venezuela una oportunidad para que resolvamos los problemas pacíficamente, pero también existe todavía latente en la vida nacional un intento de los sectores extremistas por recapturar de nuevo la dirección de la oposición. Aún
persiste en algunos medios de comunicación un llamamiento a la subversión, un llamamiento a enrarecer la atmósfera política, un llamamiento a colocar la discusión en un terreno que no es el terreno de respeto a la Constitución bolivariana. Fíjense ustedes, en ese momento nuestro pueblo había salido a la calle entendiendo que había un golpe de Estado. Y parecía que la oposición, y yo debo reconocer que sí, que efectivamente ellos tuvieron en ese momento tuvieron una muy buena manifestación. Ojo, se habló en aquel momento de mensajes subliminales a través de películas, a través de eventos en la televisión, y hubo una muy, pero muy buena campaña fascista por los medios de comunicación. De hecho, son ellos los que tienen el golpe de Estado. Ese fue el primer golpe de Estado, está reconocido al día de hoy, el primer golpe de Estado que se hizo desde los medios de comunicación. Pero vean ustedes que siempre es la misma situación. Nos encontramos con la revolución tratando de llamarlos, yo diría que hasta como connacionales, a entender digamos, la médula del proceso revolucionario, hasta como connacionales, ¿no? Llamándosele. Sin embargo, siempre fue lo mismo. De allí, repito, de esas conversaciones, de ese diálogo, al que fue garante José Vicente Rangel, de ese diálogo le dieron una patada a la mesa y siguieron. Y se fueron al golpe petrolero, luego se irían al firmazo, luego al revocatorio, que se llevaron la peor arrastrada de su vida. Y en eso andaban siempre diciendo que ellos eran mayoría, y sin embargo, hasta el día de hoy, de todos los eventos electorales que hemos tenido con ellos allí, uno solo hemos perdido. Uno solo, hasta el día de hoy. Un solo evento electoral. Ahora, el problema es ese. Nosotros reconocemos y apoyamos todo el esfuerzo por parte del presidente de la República de llamar a diálogo y paz. Primero porque, y voy a responder así como respondió Fidel cuando se habló de una posible guerra, esa fue una pregunta que le hizo, una posible guerra entre Colombia y Venezuela. Primero porque no se puede. Segundo porque no se quiere. Y tercero, que es lo más elemental, por las consecuencias catastróficas que tendría una guerra, que ellos mismos están propiciando única y exclusivamente por la ambición de poder. Ahora, yo quiero ponerles, antes de terminar, ponerles una entrevista que hizo, está medio chucuta, cortada, recortada. Nosotros la tenemos un poquito más completa, vamos a tratar de rescatarla, del comandante Chávez entrevistado por Telemundo en ese momento y explicando lo que pasó. Ahora, ustedes dirán si el comandante Chávez en ese momento estaba débil, como ellos pensaban que el comandante Chávez estaba débil. Vamos a ver la rueda. ¡Prepárense! El New York Times publicó ayer un artículo donde decía que asesores del presidente Bush se habían reunido días antes con los golpistas en Caracas. ¿Cómo están las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos? ¿Está garantizado, qué es lo que le preocupa al norteamericano medio, está garantizado el petróleo venezolano hacia los Estados Unidos? Lamentablemente esas relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela han estado perturbadas desde el inicio del gobierno en varias ocasiones. Y han venido, digámoslo así, que han venido desde el mes de enero en un franco mejoramiento, hasta que ahora ocurren estas cosas que nos tienen en una actitud de evaluadores de lo que pasó, ratificando como principio que nosotros no queremos
que esas relaciones se deterioren y se vayan a pique. Y en cuanto ya iremos evaluando y sobre todo conversando con ellos, ¿no? Hay amigos comunes en el mundo preocupados, han estado llamando en estos últimos días, tanto de Asia como de Europa y de América Latina, amigos ofreciéndose para aclarar las cosas, ¿no? Porque sería muy negativo, oye, que quede la duda, no solo ante Venezuela, sino ante el mundo. En cuanto a la pregunta que tú me hacías del petróleo, sí, nosotros le hemos garantizado siempre a los Estados Unidos, a su pueblo, a sus ciudadanos, que el petróleo 1.200.000 barriles más o menos diarios de petróleo que nosotros enviamos a los Estados Unidos no están en peligro. Yo creo que se pusieron en peligro, eso es importante decirlo. Se pusieron en peligro hasta en ese lapso de caos, en ese supuesto gobierno transitorio, ahí sí estaban en peligro. ¿Por qué lloras? No llores, soldado. Y me dice que yo jamás pensé verlo así. Usted es mi presidente. ¿Qué hizo usted para que lo traten así? Entonces, ¿por qué está usted aquí?, me pregunta. Y yo, porque él no tenía mucho tiempo, tenía que salir muy rápido. Apenas entró a llevar un café y tenía que salir en 1 minuto. Y yo le digo, mire, hijo, yo estoy aquí por mantenerme fiel a un principio, por mantenerme fiel a una constitución y sobre todo mantenerme fiel a usted y a ese pueblo al que usted pertenece. Y en el fondo es la misma esencia de hace 10 años. ¿Por qué fui a prisión en el 92? Por mantener fiel un sentido de lucha por un pueblo que estuvo atropellado durante mucho tiempo. Y ahora en el 2002 esa corta prisión se debió igual, además de muchas otras razones, por mantenerme fiel a un juramento, ¿no? Ahora, desde el punto de vista personal, debo decirte que, claro, muy triste, por supuesto. Lloré sobre todo una madrugada cuando recordé los niños pobres, ¿no? Los niños pobres de Venezuela, su ilusión, su sueño. Pero una gran fortaleza espiritual y una gran tranquilidad espiritual, porque yo sabía que independientemente de mi destino personal, yo estaba allí por ser fiel a mí mismo, fiel a mi moral y fiel a ese pueblo y a esa constitución bolivariana. Y además, en verdad fui bien tratado, no hubo maltrato por parte de los soldados que me cuidaron. Y además otra cosa, después de largas reflexiones, muy profundas y largas reflexiones, una madrugada que no dormí nada, casi no dormí esos 3 días, me dieron permiso una noche, un oficial allí en una base naval, para salir y sentarme en una sillita en el medio de un patio y mirar las estrellas. Y allí pensando en el pueblo, porque en verdad yo me precio de conocer bien a mi pueblo, lo conozco en su entraña. Cuando salí de la cárcel dije hace 8 años, voy a las entrañas, a las catacumbas del pueblo, fue lo que dije. Y de ahí no he salido, a las catacumbas, al corazón. Y además pensé en la Fuerza Armada, a la que entré cuando tenía 16 años, no la voy a conocer. Conociendo al pueblo y conociendo a la Fuerza Armada en su entraña también, en su catacumba, a los alumnos de toda mi vida, a los compañeros, sobre todo los alumnos de la escuela militar, compañeros de muchos años, yo dije, no, esto no se va a quedar así. Y entonces me llegó la certeza en un segundo de que yo iba a volver. Ahora, lo que debo decirte es lo que le he dicho a mucha gente, ¿no? Yo estaba seguro que aquí venía una reacción popular. Yo estaba absolutamente seguro que iba a venir una reacción militar de la verdadera estructura militar, de mandos altos y medios, sobre todo los mandos medios y la tropa. Y del pueblo, los campesinos. Yo pensaba, ¿se van a quedar quietos los campesinos después que hemos hecho lo que hemos estado haciendo? ¿Se van a quedar quietos los trabajadores? ¿Será que los indígenas se van a quedar quietos en su selva después que conocieron la libertad? ¿Será que los jóvenes se van a quedar quietos, tranquilos, callados,
amordazados, imposible, puesto negado, de que todos se quedaran en silencio, no habría valido la pena vivir. De fondo que provocaron este golpe de Estado. Las causas de fondo tienen que ver con el proceso de transformación, el proceso revolucionario, pacífico y democrático que ha venido dando pasos adelante. Estos sectores desesperados, aventureros, que hicieron no solo ahora, han venido haciendo muy malos cálculos a la hora de hacer planes, se han equivocado. Incluso cuando fueron gobiernos se equivocaron. Y de sus grandes equivocaciones, he aquí el país que nos dejaron, un país, hermano, rico como tú sabes, como todo el mundo sabe, con la mayor reserva de petróleo del mundo fuera del Golfo Pérsico. Un país con más de 1 millón de kilómetros cuadrados y un mar territorial gigantesco. Un país con grandes reservas de agua dulce, grandes sabanas ricas para la siembra, para la cría, montañas de hierro, bauxita, oro, piedras preciosas, y un pueblo noble y trabajador y un pueblo libertador además, un pueblo heroico, el pueblo venezolano. Y sin embargo, estos sectores que aquí gobernaron durante medio siglo, bueno, casi que destrozan el país. Pero luego, cuando llega la perspectiva bolivariana, 1998, ellos se juntan, todos se juntaron para tratar de evitar nuestra llegada al poder. No pudieron evitarlo, como lo sabe el mundo, y luego comienza una fase como de acercamiento para tratar de ponerle la mano a instancias del poder, para tratar de conservar privilegios. Alguno de ellos dijo, para amansar al bicho. El bicho, pues, para ellos soy yo, y había que amansarlo, ¿no? Adorarlo y pasarle la mano para que él bajara la guardia y absorberlo. Pero resulta que se consiguieron un bicho, un hombre fiel, profundamente fiel a su juramento y a todo el país y al interés nacional y al pueblo venezolano. Así que no lo lograron. En una segunda etapa comenzaron a presionar de muchas maneras para tratar de hacer cambiar a este humilde servidor, cambiar de rumbo. Ataques por todos lados. No, tampoco lo lograron. Y fue así como llegamos después del año 1999, cuando convocamos la constituyente. Ellos trataron de evitarlo. Incluso me propusieron, a través de canales distintos, una vía alternativa, una reforma. Que no, la Constitución del 61 es buena, Chávez, entiéndelo, pero habrá que hacer algunas reformas. Yo dije, no, constituyente, si esa fue mi promesa, no hay cambio. Y fue como se hizo la revolución constituyente, pacífica y democrática. Y creamos la nueva república, la nueva constitución. Luego, ese fue el año 99, el año de la constituyente. Luego vino el 2000, nuevas elecciones, relegitimación de todos los poderes. Entonces luego se juntaron también casi todos estos sectores adversarios para tratar de evitar que continuáramos en el poder. Pues no pudieron evitarlo igualmente, y así, en base a la nueva constitución, pues fueron legitimados todos los poderes, comenzando por la presidencia de la República, la Asamblea Nacional, todos los gobernadores fueron electos, todos los alcaldes fueron relegitimados, el Tribunal Supremo de Justicia nació legítimo, además de la Asamblea Nacional, el poder electoral, el poder ciudadano, todos los poderes, una nueva institucionalidad. Esa nueva institucionalidad comienza a funcionar y viene el año 2001, es el año de las leyes habilitantes, el año de hacer las leyes, pues, no solo las habilitantes, todas las leyes, porque esta es la magna ley, pero decía Montesquieu, el espíritu de las leyes, que éstas deben acoplarse a la naturaleza y la necesidad de las cosas y de las circunstancias. No haríamos nada con una constitución que no tenga sus leyes consecuenciales, correspondientes, que articulen este sueño, este ideal, esta utopía, no digamos utopía,
este gran proyecto de largo plazo, unos instrumentos, las leyes, para articularlos con la realidad a la que hay que transformar. Esta Constitución por sí misma no transforma ninguna realidad, es el gran proyecto. Entonces fue cuando comenzamos el año 2001 e hicimos desde el gobierno, habilitados por la Asamblea Nacional, según la Constitución, 49 leyes habilitantes. Una de ellas, por ejemplo, la ley de tierra, es que tenemos que acabar con el latifundio. ¿Cómo se va a desarrollar Venezuela con este modelo medieval de propiedad de la tierra? Una persona que tiene, por ejemplo, hasta 100.000 hectáreas de terreno y 100.000 personas en el otro lado que no tienen ni una hectárea de terreno. Una propiedad, un régimen medieval, así no podrá nunca desarrollarse el país. Así que hicimos una ley y ya estamos aplicándola, comenzamos a aplicarla. Una ley de pesca, por ejemplo, para proteger, como manda la Constitución, a los pescadores artesanales y incentivar la industria pesquera. Una ley de microfinanzas para liberar a los pobres del yugo del gran capital y para ofrecer mecanismos para esas microfinanzas, ese microcrédito, pero a través de una ley y unos proyectos que están adelantándose. Está en discusión una nueva ley de educación, una nueva ley de seguridad social, es decir, son las leyes. Así que algunos sectores de estos desesperados, cuando perciben que no pudieron evitar que nosotros llegáramos al poder, que no pudieron evitar la constituyente, que no pudieron evitar la relegitimación y que tampoco pueden ni podrán evitar que se aplique la Constitución Nacional, entonces decidieron declararse pues en rebeldía, desconocer la Constitución, desconocer el gobierno legítimo, pero son unas minorías. Y es como comienzan a fraguar desde ya hace más de un año, entonces el golpe de Estado que tuvo su saldo trágico, lamentable, el pasado 11 de abril, y que produjo esto que, como me decía un buen amigo del mundo, mira, Hugo, esto es casi un milagro, yo no quiero creerlo, que te hayan sacado de allí preso. Un golpe de Estado con no sé cuántos generales y almirantes, participando algunos directamente, otros pasivamente. Y bueno, y gente en las calles, y toda una campaña comunicacional que recorrió el mundo. Y tu pueblo y tu Fuerza Armada, bueno, te vuelve a traer en menos de 72 horas, casi un milagro. Pero bueno, no queríamos ese casi un milagro. Lamentablemente estos sectores nunca asumieron una actitud cívica, una actitud pacífica de proponer. Ahora yo estoy convocándolos a todos una vez más y espero que la lección la tomemos todos. Estos hechos son para todos una lección, incluyéndome a mí en primer lugar incluso, pero deben ser una lección para ellos también. Tienen que darse cuenta todos los que andan desesperados, los que han andado buscando aventuras, pensando que un golpe militar era la solución para sacar a Chávez y acabar con la Constitución. Fíjate tú el decreto que firmaron, desconociendo la Constitución. Se elimina el término bolivariano. Una locura. Eliminaron la Asamblea Nacional de un tajo, el Tribunal de Justicia, todos los poderes públicos, gobernaciones, alcaldías. Y un detalle importante, suspendieron la aplicación de las 48 leyes habilitantes. Ahí está el meollo de la situación. Quise terminar con esa partecita así para que ustedes vean que ahora mismo con las leyes habilitantes que está aprobando, la ley de costos y precios, vean ustedes la misma presión. Miren, nosotros encontramos que todos estos factores de la oposición siempre hablan de libertad. Libertad, democracia. Y es ya cínico la forma en que ellos manejan el término libertad. Porque al final tú agarras y tienes que sacar cuenta, tú agarras y dices, o sea, ¿cuál libertad y la de quién? La libertad de traficar, por ejemplo, con las divisas. Libertad de hacer dinero sin importarle cuánto daño le hagas a la economía. La libertad de crear condiciones para una guerra civil porque tú sabes
que tienes un avión en donde te montas ahí en el aeropuerto Caracas o te montas en el aeropuerto que sea, te montas en tu avión privado y te vas en el momento en que hay una guerra civil. Libertad de tener privilegios, un sector nada más, que es el que está impulsando las guarimbas, que es el que está impulsando el terrorismo. La libertad de entregar el país. Habría que sacar conclusiones de que para qué ellos funcionan dentro de su guerra mediática, funcionan siempre con la palabra libertad y la tienen ya manoseada, ¿no? Porque la libertad no es de un individuo, la libertad es de todo el país, la libertad es del hombre. O como decía el comandante Chávez, yo no hablaría tanto de libertad, o lo que nos dijo el comandante Chávez, la libertad realmente es independencia. ¿Independencia de qué? Independencia de que el discurso político deje de ser un arma para invasiones, que el discurso político deje de ser una excusa para la explotación, que el discurso político deje de ser una retórica que trate de convencer a una parte de la población para que admita que una intervención de los Estados Unidos o una injerencia de los Estados Unidos en los asuntos internos de un país soberano como nuestro país, la República Bolivariana de Venezuela, sea el arma fundamental que ellos tengan. Ustedes saben que me da lástima a mí ver muchachos en este momento que consideran ya un negocio ganarse un salario para empezar a quemar, por ejemplo, los carros de la Guardia Nacional Bolivariana. Incluso peor aún, y me voy más allá, que consideren un trabajo cuando matan a un guardia nacional, que se pierda todo razonamiento y que se convierta eso en un negocio. Vean ustedes lo que está pasando en focos, son focos, pequeños focos, que son magnificados por los medios de comunicación y los medios de comunicación privados y las transnacionales de la comunicación norteamericana. Sabemos que el país va avanzando, repito. Hoy se hicieron unos anuncios que a mí particularmente me gustaron. Mañana se harán los anuncios de quiénes, con nombres y apellidos, eso es lo que se prometió, quiénes son los golpistas, quiénes están financiando, quiénes están participando del golpe de Estado. Y tengan por seguro que los que están financiando están viviendo felices y han ganado muchísimo dinero dentro de la misma revolución. O sea, no dentro de la revolución como Estado, sino en este país gobernado por la revolución en 14 años, ellos han ganado dinero. Y muchísimo dinero. Pero lo terrible es que nosotros encontremos una juventud cada día, y estoy hablando de una juventud focalizada, generalmente en la clase media, desclasada, totalmente desclasada y ganándose dinero haciendo labor de terrorista. Eso sí es terrible. Hay una especie de quiebre en el pensamiento ideológico, en el pensamiento de debate. Mientras tú ves a una Venezuela que está tratando de explicar qué es lo que se está tratando de hacer, ves a otra muy pequeña, focalizada, que le importa un carajo lo que se le diga. Pasa lo que decía Pekov, y es lo terrible de un tránsfuga como Pekov, porque es un tránsfuga. Pekov habla de que los revolucionarios siempre quieren tener la verdad, pues entonces te denominan inmediatamente al adversario como contrarrevolucionario. Yo le quería responder, digamos que 12 años después o 13 años después, quería responderle a Pekov, no es eso, es que la verdad está allí y es evidencia de lo que después que él dijo esa frase, allí, a lo que es ahora. En ese momento el Pekov, ese Pekov que fue entrevistado varias veces por venezolanas de televisión, mientras, y escuchen con todo respeto, fue entrevistado mientras
cada vez que un político nuestro asistía a un programa de opinión de los medios de comunicación privados en ese momento, era vapuleado. Incluso hasta te colocaban generalmente, decían ellos, uno opositor y otro oficialista, como dicen ellos, y resulta que era un 3 contra 1, por ejemplo en el caso de Televen, que eran 2 periodistas reaccionarios, contrarrevolucionarios, un invitado de la oposición en contra los 3 de un invitado nuestro. Y sin embargo a él se le atendió con mucho respeto en Venezolana de Televisión. Creo que una oportunidad que estaban entrevistando a Teodoro Pekov, muy valiente, cuando se trata de responder, el comandante Chávez llamó en plena entrevista y el hombre casi que se babiaba cuando recibió la llamada y el comandante Chávez le estuvo haciendo preguntas allí. Pero repito, nosotros tenemos la verdad. Nosotros tenemos la verdad nuestra es pesada, les duele. La verdad nuestra es pesada, les duele. Es terrible, pero hay que decirlo, les duele. Por eso es que, camaradas, se los digo, nosotros tenemos que hacer profundos cambios. Y yo no diría ni siquiera profundos cambios, nosotros tenemos que radicalizar. Radicalizar, ir a la construcción del socialismo, montarnos en esa tarea y empezar sobre todo a permitir que las bases y todo el pueblo participe de esa revolución. Es la única forma que tenemos de enfrentar esta ala terrorista. Esta ala terrorista que tiene asustado a todos los sectores de la clase media. Bien. Estuvimos transmitiendo para ustedes a través de Macunay Macariña Radio 104.9 FM, para la Gran Caracas, Miranda, Vargas y un poquito más allá, y a través de www.noticiasmk.com, www.lahojillamk.com, y por nuestras cuentas Twitter, @lahojillamtv, @lahojillamktv, @mk104 piso 9 FM, y a través de las emisoras Radio Ali Primera 95.5 FM en el Valle, Radio Negro Primero 101.1 FM en Sarría, esto en Caracas, en Miranda Radio Urquía 97.5 FM en Los Teques, Radio Zamora Libre 101.9 FM en Charallave, Radio Paraipa 94.7 FM en San Antonio de los Altos, en Mérida Radio Agrícola 95.9 FM en Bailadores, Monagas Radio Conexión 91.9 FM en Maturín, Radio Vanguardia 103.3 FM en Maturín, en Lara, Radio Misión Estéreo 94.5 FM en el municipio Simón Plana, Radio Cabudare 97.7 FM en Cabudare, Radio Participativa 101.1 FM en Barquisimeto, Radio Café 104.9 FM en el municipio Morán, Radio Crepuscular 95.9 FM en la comuna Taroa, en Portuguesa, Radio Portugueseña 97.1 FM, Portugueseña TV Canal 3 en el municipio San Rafael de Onoto, en Falcón, Radio Caribe Martín 102.7 FM en Coro, Radio Ideas al Aire 90.5 FM en Chichiriviche, Radio Pantano 91.5 FM en Coro, en Nueva Esparta, Radio Cuinche 103.9 FM en la península de Macanao, en Anzoátegui, Fundación Comunitaria Reina 93.3 FM en El Tigre, Radio Líder 96.3 FM en Puerto La Cruz, en Carabobo Radio Bicentenaria 98.3 FM, en Bolívar Radio Coroba 89.3 FM en Caicara del Orinoco, en Yaracuy Radio Nirgüeña 88.3 FM en Nirgua, en el estado Sucre Radio Urimare 101.9 FM en Carúpano, Radio Caracuay 90.9 FM en Huaca, en Zulia Radio Familia 93.7 FM en Maracaibo, en Trujillo RMT 100.7 FM en Trujillo, en Táchira Radio Cordillera 90.7 FM en Petare, Petare TV Canal 60 UHF y en internet www.aporrea.org, www.alpiedelcanon.com, internet, eso en Guatire, Guarena. Y gracias a los que agarraron y se metieron por MKTV Stream en www.ustream.tv. Chao. Que viva la revolución, que viva, que siga, que viva la revolución, que siga, revolución, viva la revolución, que viva, que siga, que viva la revolución, que siga, revolución. Vamos vecinos, vecinas, comunidad, barrio, parroquia, fuerza popular que otra batalla nos toca.
además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Lo voy a leer. Empresarios y vecinos deben establecer alianzas. Dice aquí, es necesario que las empresas privadas y las comunidades realicen alianzas para el desarrollo de programas sociales destinados a mejorar la calidad de la vida de la gente. Los vecinos, por su parte, deben trabajar y empoderarse tanto de sus procesos de emprendimiento como de sus liderazgos naturales. La recomendación fue realizada por el padre Luis Ugalde. Me detengo ahí. ¿Quién es el padre Luis Ugalde? Luis Ugalde es el mismo de la UCAP, del Andrés Bello, la UCAP, una de dos, que preparó a John Goycochea y al grupo de estudiantes que en el año 2007, 2008, por ahí, ¿ven?, atacaron al Estado igualito como están haciendo ahora. Lo que pasa es que ahora incorporaron lo que se llama una guerra ya de baja intensidad con la participación de paramilitares. Ese es el tema. Profundizaron, dijeron, no, los estudiantes nada más no pueden ser los únicos que participen, no, tenemos que tener una brigada de choque que mate. ¿Ven? Al mismo tiempo, los empresarios se van metiendo en los barrios. Y dice así, la recomendación fue realizada por el padre Luis Ugalde, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello, la UCAP, durante su intervención en el evento. Vean el nombre tan lindo que le ponen, Perspectivas Sociales 2014, Conciliación, Herramientas para la Paz. Los mismos que nos están generando a nosotros, fíjense bien, los mismos que nos generan a nosotros problemas económicos, problemas de abastecimiento, problemas sociales, los mismos que nos están atacando por todas las vertientes, ahora hablan de herramientas de paz. Y dice, organizado por la Alianza Social de Benanchán, en el que un grupo de expertos expusieron diversas ponencias en torno a la importancia y los retos de la responsabilidad social empresarial en Venezuela. Eso lo comenzaron hace 2 años. Estaba el comandante vivo. Lo advertimos en la hojilla y nadie nos paró bola. ¿Quién estaba metido ahí también? Uno de los hijos de un golpista muy famoso, viejito, que quiso ser presidente de la República en medio del golpe de Estado. Tejera París. El señor Tejera, que es presidente de Benanchán,